Bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tamara Castillo. Trabajo en Avance Inclusión como gestora de vínculos y redes inclusivas. Hoy visto una camisa de color lila, uso lentes, tengo el pelo largo, de tez blanca y les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas nuevamente a esta última jornada de nuestro primer encuentro virtual. Prepárate para buscar trabajo. Hoy me acompaña mi compañero Brian Barraza, analista de reclutamiento de programas de inclusión, quien será el encargado de la charla de hoy sobre consejos para una entrevista de trabajo exitosa. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Tamara, bien y tú. Muchas gracias por la Bien, presentación. también. Así Así te que, puedes presentar también. perfecto. Bueno, como dijo Tamara, mi nombre es Brian Barraza, soy de profesión psicólogo. Eh, Estoy visto con un chaleco gris, una camisa blanca con algunos puntos de colores azul y rojo. Uso lentes grandes de color negro. Tengo la tez clara, pelo corto. Uso barba con un degradé y mido aproximadamente unos 71 centímetros. Súper. Bueno, les cuento también que contamos con la participación de Camila Delgado, intérprete de lengua de señas, por lo que si alguien requiere este apoyo, puede fijar la pantalla de Camila. Como les había comentado, hoy en nuestra última jornada de este primer encuentro, luego de un total de 4 charlas, esta es la última, en donde como equipo de Avance e Inclusión buscamos apoyarlo en la búsqueda de trabajo, facilitando el acceso a la información relevante de las etapas principales, donde comenzamos con la construcción del currículum vitae, de cómo buscar trabajo en Internet, luego de cómo reconozco mis habilidades y competencias, para finalizar con la entrevista de trabajo que veremos hoy. Así es que vamos a comenzar. Les recuerdo también que tenemos habilitado el chat, donde pueden ir dejando sus consultas o comentarios para que al final de la exposición de Brian revisemos estas consultas. Y también, si en caso de que alguien quiera tomar apuntes, para que puedan buscar lápiz y papel o tomar capturas de pantalla de alguna información que les parezca relevante. Así que vamos a comenzar. Yo le doy el pase a Brian para que comencemos con nuestra charla número 4. Muchas gracias, Tamara. Entonces, vamos a partir sobre esta temática que es bastante entretenida, a mi parecer, en donde podemos buscar algunos tips que nos van a ayudar a cómo intentar una entrevista laboral efectiva en este caso, ¿ya? Entonces, el curso charla tiene por nombre Consejos para una entrevista de trabajo exitosa. ¿Ya? Esta es la charla número 4, sería la última. Entonces, partamos con un pequeño resumen, ¿ya? Este como módulo de capacitación o de charla, ya tuvo 4 jornadas en este caso, ¿ya? La primera partió con la construcción del currículum vitae, ¿ya? O sea, cómo construirlo, cómo redactarlo, qué cosas hay que colocar, qué cosas hay que sacar, cómo generar un currículum atractivo para poder presentarlo y para que puedan llamarme en este caso, el primer filtro laboral. Después tenemos la búsqueda, ¿ya? ¿Cuáles son los portales más utilizados? ¿Dónde busco? ¿Cómo generar las alertas para que me lleguen ofertas dirigidas a lo que estoy buscando? Luego tenemos la identificación de las habilidades, ¿ya? O de las competencias que tengo yo, cómo identifico y dónde las coloco para poder buscar este trabajo o mi experiencia laboral en dónde va enfocada, ¿ya? Y por último, tenemos la preparación que va en función de la preparación a la entrevista. ¿Ya? Entonces, vamos a ver consejos prácticos, consejos útiles que les permitan a ustedes poder adentrarse a esta metodología, a esta entrevista. ¿Ya? Así que comenzamos. ¿Ya? Importante mencionar que las personas que no estuvieron en las charlas anteriores, ¿ya? Pueden ingresar a la página, la página de YouTube, en el canal de YouTube, perdón, de Avance Inclusión, y pueden revisar los videos anteriores para también echarle una mirada a la construcción, a la búsqueda, a la identificación, para que también tengan una idea de cómo es este paso a paso. Dicho esto, comenzamos. Primero, en la entrevista de trabajo es importante identificar varios factores, ¿ya? Primero, tengo que identificar mis intereses, ¿ya? O sea, dónde quiero trabajar, cuál es el rubro, qué tipo de empresa estoy buscando, para poder enfocar mi búsqueda
en ese, más dirigida, por así decirlo. Después, las habilidades que tengo yo, ¿ya? Las habilidades, qué he aprendido, qué estudié, dónde me siento más competente para trabajar, cuál es mi área de expertise, por así decirlo. Después tenemos las capacidades, ¿ya? Por ejemplo, las capacitaciones, los cursos, dónde me he desempeñado principalmente, etcétera. Y por último tenemos la motivación, ¿ya? Las motivaciones dependen de cada persona, ¿ya? Pero tienen que ver un poco con si estoy buscando un trabajo a corto, mediano, largo plazo, si estoy buscando una proyección laboral, si estoy buscando algo de manera esporádica, ¿ya? Si estoy buscando algo para complementar renta, porque también hay personas que buscan trabajo que están estudiando, entonces también buscan un trabajo con nada part-time, entonces yo también tengo que identificar estas motivaciones. Y esto también, de cierto modo, va a ir alineado con el tipo de trabajo al que yo apunto, ¿ya? Ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, buscar un trabajo a lo mejor que es de una jornada corta, que quizá a mí me va a permitir a lo mejor generar dinero para poder estudiar y trabajar, versus un trabajo que a lo mejor yo quiero desarrollarme, yo quiero generar carrera, yo quiero poder tener después, más adelante, un cargo de líder, de jefatura, etcétera. Entonces ahí también eso va a depender de cada persona, ¿ya? Entonces es importante identificar estas 4 herramientas o variables a la hora de buscar un trabajo, ¿ya? Ahora, yo creo que también es importante destacar los tipos de entrevistas, ¿ya? Hoy día se ocupan principalmente 2, ¿ya? Las individuales y las grupales, ¿ya? Las individuales tenemos una entrevista más personal, de un tú a tú, en donde yo evalúo, pueden ser las competencias, las habilidades, las fortalezas, debilidades, todas esas variables de los candidatos, versus las grupales, que son entrevistas donde participa más gente, pero las entrevistas son un poquito más dirigidas en función de, a lo mejor, algún role-playing, evaluar alguna habilidad en in situ, ¿ya? En este sentido, en el momento de. Entonces, generalmente, ustedes van a encontrar entrevistas grupales, la mayoría de las veces, en cargos de venta, en donde yo tengo que ver cómo se desempeña la persona en este ámbito, por ejemplo. Entonces, ahí les pueden hacer un roleplay donde le hagan tomar el rol del vendedor y le hagan alguna pregunta o les digan si es que pudieran vender algún producto. Entonces, las entrevistas grupales generalmente se ocupan en ese sentido, ¿ya? Como de cara un poco más a la acción. Eh, y claro, ahí el tiempo es más acotado, porque por ejemplo una entrevista individual pudiera durar de 30 a 45 minutos entre el entrevistador y el entrevistado, versus una grupal que pudiera durar fácilmente 1 hora, pero entre todos los participantes. Entonces ahí uno, claro, tiene que destacar, tiene que venderse, por así decirlo, para destacar más y poder quedar en este proceso, ¿ya? Hay gente que le gusta más la entrevista individual, se siente más cómoda, hay gente que se siente más cómodo en la entrevista grupal, ¿ya? Eso depende muchas veces del tipo de cargo al cual estés postulando. Vamos entonces con el primer contacto, ¿ya? Tomando un poco el proceso de selección en concreto, a lo largo de todo este paso a paso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, mandé mi currículum y logré que el entrevistador captara la atención, probablemente va a pasar esto, el primer contacto, ¿ya? Que puede ser a través de un llamado telefónico o a través de un correo electrónico, ¿ya? Ahora, es importante destacar que el primer contacto muchas veces es para hacer un filtro curricular, ¿ya? Para que también cuando los llamen tengan también toda la información disponible y segura a la hora de indicar. Por eso también en el curso número 2 de los portales y las postulaciones, es importante que ustedes también vayan anotando sus postulaciones para que cuando los llamen puedan hacer las preguntas pertinentes y sepan a qué empresa o a qué rubro o dónde estás postulando para tener así la información más clara, ¿ya? Y eso también denota interés de parte del postulante, ¿ya? Entonces, la primera llamada telefónica puede ser una llamada para filtrar la información del candidato y además, si es que pasa este filtro, para generar también la primera invitación a la participación de la entrevista, ¿ya? Así que esta llamada es súper relevante y súper importante. Entonces ahí van a aparecer preguntas como, por ejemplo, expectativas de renta, validar un poco la información, qué han hecho en sus últimos 3 trabajos, qué funciones desempeñaban, si, por ejemplo, al reclutador, a la persona que está encargada de revisar los currículums, tiene alguna duda, probablemente con ese llamado va a sacar las dudas para poder estar seguro y poder citar al candidato a la futura entrevista, ¿ya? Entonces, en la llamada telefónica vamos a entregar algunos tips importantes, ¿ya?
Primero, cuando a ustedes los llamen por teléfono, traten de estar en un lugar cómodo, ¿ya? Sin tanto ruido para que puedan comprender bien la información y no vayan a quedar con dudas, ¿ya? Siempre se aconseja buscar papel y lápiz. Hoy día estamos con el tema de la tecnología, entonces también pueden anotar en su celular, en bloc de notas, la información relevante, porque generalmente cuando lo llaman y el filtro está ok, les van a entregar la dirección para que puedan asistir a la entrevista. Entonces es importante tener algo donde anotar. Mostrar interés durante la conversación para que también denote que la persona está motivada por el cargo, ¿ya? Ahí también vuelve a salir esta variable de la motivación. Entonces, hablar con interés, que el cargo le interesa, y en el caso que no le interesa el cargo, claro, ahí indicarle al reclutador, a la persona que esté haciendo la selección, darle que no, por este momento no, pero sí estaría abierto para futuras postulaciones en el caso de que haya, ¿ya? Eh, si no es posible, por ejemplo, si por ejemplo me llaman y yo confirmé la entrevista y después ocurre algún percance, siempre ideal es que traten de avisar con un día o 2 días de anticipación a la entrevista de que no pueden asistir, ¿ya? Porque también es importante que, como esto es un proceso de compromiso, también indicar que a veces hay cosas que nos pueden pasar en el camino y pueden quizás cortar ese tipo de entrevista y no poder llegar. Entonces, es importante mencionarlo antes, ¿ya? Como ser responsable de. Eh, y además también el mundo es pequeño, entonces probablemente si es que volvían a postular a esa empresa y lo vuelven a llamar, ya van a tener un antecedente negativo que no avisaron a esa entrevista y pueden quedar afuera de futuras postulaciones, ¿ya? Así que yo invito siempre que si es que tienen algún percance, algún problema, díganlo abiertamente. Sabes que no puedo asistir, pero existe la posibilidad de que podamos reagendar la entrevista, ¿ya? Y eso es verdad, siempre es factible, es viable, ¿ya? Si te dicen que te volverán a contactar por el mismo medio, espera que lo hagan. Ya también esto habla un poquito de la ansiedad. De que, por ejemplo, si es que la persona les dice, mira, te vamos a contactar tal día y no sucede, esperar. O si no, si por ejemplo ya pasan muchos días, mandar un correo si es que o llamar al número y consultar si efectivamente sigue o no el proceso, ¿ya? Porque a veces hay que recordar que los procesos muchas veces quedan stand-by o quedan como dependiendo de. Entonces, eso hace que los procesos a veces quedan suspendidos, ¿ya? Pero siempre es importante tener paciencia y esperar ese llamado telefónico, ¿ya? Pero eso también lo que yo le invito siempre es como a una cultura proactiva, en donde, por ejemplo, si es que no me llaman a ese trabajo, esperar y si no, seguir postulando, ¿ya? Recuerden que hoy día se están abriendo muchas oportunidades laborales, así que hay que aprovecharlas eh, la mayoría, ¿ya? Así que eso como consejos principales en la llamada telefónica. En torno al correo electrónico, por ejemplo, si le llega una postulación en información por correo electrónico, ¿ya? Es importante que revisen constantemente la bandeja de spam, ¿ya? A veces hay empresas que se contactan directamente por teléfono y no hacen el filtro telefónico de una. Entonces a veces te mandan la invitación directo porque ya a lo mejor tu currículum no quedó duda y está bien, está claro, entonces te pasan directamente la citación. Así que es importante que, y esto pasa mucho, que a veces los correos caen en spam. Entonces es importante que estén constantemente revisando su bandeja spam si es que tienen ahí alguna invitación, alguna información, ¿ya? De algún proceso de postulación. Y lo mismo corre acá. Si, por ejemplo, no quieren asistir o sienten que no es lo que están buscando ustedes, cortésmente, perdón, responderle, escribirle un correo a la empresa, indicarle que por esta vez no están interesados en la vacante, ¿ya? Así que eso por el correo electrónico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la respuesta de los procesos, ya hay que ser súper sincero en esto, que a veces demoran un poco más de lo habitual. Entonces, siempre yo sugiero tener paciencia y si, por ejemplo, es importante como esperar un tiempo prudente para preguntar, ¿ya? Si, por ejemplo, les dijeron, no, mira, te vamos a contactar en una semana y después de una semana no lo han contactado, mandar un correo de forma cordial y preguntar qué pasó con ese proceso, ¿ya? Para saber también y que también sepan que hay un interés detrás del postulante. ¿Ya? Importante también hacer preguntas pertinentes, por ejemplo, si es que les quedó alguna duda, si por ejemplo en el filtro telefónico el entrevistador no les dio toda la información relevante para ustedes poder tomar una decisión específica, es importante que ustedes lo puedan preguntar, ¿ya? Por ejemplo, horario, que muchas veces hay empresas que no tienen definido horario y es como lo definen en el proceso final. Es
es importante que ustedes también pregunten cuál sería el horario, cuál sería la jornada, cuál sería la renta, todas las preguntas que a ustedes le haría sentido para tomar una buena decisión, ¿ya? En el día de la entrevista, ya, por ejemplo, ya me contactaron, tuve buenas respuestas, pasé el filtro curricular y ahora que sigue, ¿ya? En el día de la entrevista, aquí vamos a dar algunos tips relevantes al momento de presentarse, ¿ya? Eh, Escoge siempre ropa adecuada para la ocasión, idealmente semiformal, ¿ya? Bien presentado para dar una buena imagen, el efecto halo de la primera impresión, que es súper importante. Investiga, esto es súper importante y un tips que es relevante, que investigar todo sobre la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si es que el reclutador me llamó y me dio el nombre de la empresa, yo voy a Google y está toda la información y busco datos relevantes. Por ejemplo, industria de la empresa, qué es lo que hacen, valores, misiones, cuánta gente trabaja en la empresa, etcétera. ¿Ya? Esos datos son relevantes porque te van a permitir a ti, frente a la competencia, porque recordemos que también uno no postula solo, sino que postulan, hay más candidatos en el proceso, frente a la competencia te van a permitir subir un escalón más. Así que es importante tener esta información como valor agregado. ¿Ya? Ubica exactamente dónde se realiza la entrevista, ya buscar en el Google Maps, porque a veces hay direcciones que se parecen y quedan a veces alejadas entre una comuna y otra. Entonces es importante saber para llegar con tiempo y no perderse. Planificar con tiempo el viaje, ya, por ejemplo, calcular cuánto me demoro entre un punto y otro. Y eso también va a ser relevante a la hora de tomar la decisión, porque si, por ejemplo, voy a la entrevista y yo vivo, no sé, en Puente Alto y el trabajo en Maipú, evaluar si efectivamente me va a dar como el esfuerzo, por ejemplo, para llegar de un punto a otro, ¿ya? Porque también son recorridos bastante largos, entonces eso también es parte de la toma de decisión personal, si es que tomo o no la oferta laboral de acuerdo a la distancia. Llevar una carpeta, en el caso, por ejemplo, si es que hoy día lo manejamos todo digital, si es que no una carpeta, llevar todos los documentos en el celular en el caso que se los pidan, porque también hay trabajos que cuando uno va a la entrevista te lo solicitan desde antes. Entonces te piden certificado de antecedentes, certificado de AFP, FONASA, certificado de título, ¿ya? Entonces es importante también tener el respaldo de sus documentos, ¿ya? Porque quizás si no te lo piden en la entrevista, si quedas contratado te lo van a pedir de forma posterior, así que es importante tenerlo ya listo para llegar y mandarlo. Importante también como un método de respeto para ambos, tanto entrevistador como entrevistado, importante siempre apagar el celular, ¿ya? Para no interrumpir la entrevista. Recordemos que la entrevista es un proceso bastante confidencial, entonces el que haya sonido puede romper este clima de confianza. Prepárate para explicar tus actitudes para el trabajo y contestar las preguntas típicas. Ya, ahora vamos a ver cuáles son las preguntas típicas que hacen en la entrevista de trabajo y también me gustaría preguntarle a ustedes como audiencia cuáles son las preguntas tipo que le han hecho a ustedes, ¿ya? Cuáles son las preguntas que le han tocado responder, ¿ya? Siempre es importante tener las preguntas claras que quieres realizar y siempre ser educado, ¿ya? Por ejemplo, preguntar sobre la renta, si por ejemplo te preguntan cuál es tu expectativa de renta, tenerlo definido, por ahí de repente hacer como un pequeño estudio y ver si cuánto están pagando mercado para cierto tipo de cargo, ¿ya? Porque también hay que ser realista con no bajarse mucho la renta y tampoco subirse sobre el promedio para tampoco quedar fuera de este proceso de selección, ¿ya? Y lo mismo, volvemos a lo mismo, si no estás en condiciones de presentarte la entrevista, avisar con anticipación, ¿ya? Recordar que el mundo es pequeño y si es que a lo mejor no quedamos en ese proceso, nos pueden considerar a un proceso posterior, ¿ya? Así que es importante, siempre avisar si es que yo no pudiera presentarme al momento de la entrevista. Ahora que estamos en la virtualidad, algunos consejos para la entrevista online, ¿ya? Primero, siempre es recomendable buscar un ambiente tranquilo. Ya hablamos de una entrevista, un espacio cómodo, un espacio confidencial. Entonces yo también tengo que sentirme cómodo para poder dar una buena entrevista. Entonces siempre buscar un ambiente tranquilo, que no haya mucho ruido ambiente para poder concentrarme y poder responder de buena forma. ¿Ya? Mantener una prestación personal de acuerdo a la ocasión, ¿ya? Por ejemplo, sentado en una silla, no echado en una cama, por ejemplo, con un ambiente iluminado, así que eso también es súper relevante, ¿ya? Con una ropa un poquito más semiformal, ¿ya? Para que también se denote un poco el interés de la persona.
Eh, Acá lo mismo, entre virtualidad y, y presencialidad, también es importante dejar el teléfono en silencio para evitar distracciones durante la entrevista, ¿ya? Si tienes problemas de conexión, informárselo a la persona que está haciendo la entrevista para que te dé un tiempo para poder arreglar el problema, o si no, si es que no se soluciona, coordinar la entrevista para otro día. Ya recuerden que siempre hay flexibilidad, siempre y cuando se mencione y se hable, ¿ya? A veces hay postulantes que ha pasado que se conectan a la entrevista, se conectan y después no se conectan más. Y no llamaron y no dijeron la información, así que es importante también indicar esto. Y también sugiero que cuando se vayan a conectar, traten de conectarse 10 minutos antes para que estén ok con el micrófono, con la cámara, con el computador, por si el internet les falla para ver algún plan B. Así que siempre es importante eso, ¿ya? Recuerden que cada entrevista es importante y hay que tomarla con la seriedad que corresponde. Ya, ahora vamos a entrar en materia dura que es como lo relevante para poder enfrentar de buena forma una entrevista y anticiparse, ¿ya? Eh, Aquí dejo tres tips fundamentales, ¿ya? El primero, siempre, pero siempre, 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 estudien previamente el currículum, ¿ya? En donde yo voy a corroborar fechas, desde cuándo hasta cuándo trabajé en cierto trabajo. Segundo, las funciones que yo ejecutaba en cada trabajo y los logros, ¿ya? Todos tenemos logros. Hay logros más grandes, logros más pequeños, ¿ya? Pero todos tenemos logros, así que es importante destacarlos. Puede ser en su currículum, personalmente, cuando ustedes, por ejemplo, escriben un poco de descripción de funciones abajito, pueden colocar el logro que hicieron en ese trabajo, ¿ya? Así que es importante tener esta información previamente estudiada. Me ha pasado que hay muchos postulantes que les preguntan, ya, usted, su última empresa, ¿cuál fue? Tal empresa. Ya, ¿y hace cuánto estuvo? No me acuerdo. Entonces, es importante que ustedes tengan esa información. Si no se acuerdan, la otra opción que pueden hacer es descargar una planilla, las cotizaciones de la AFP y revisar y corroborar las fechas y los años que estuvieron. Ahora, principalmente la entrevista se pregunta por los últimos 3 trabajos. ¿Ya? Hay entrevistas que a veces preguntan el último, para que la persona pueda tener el mejor recuerdo de esta experiencia, ¿ya? Pero siempre traten de recordar las fechas específicas de cuándo ingresaron y de cuándo se fueron, ¿ya? Y los motivos de los cuales, que también se los van a preguntar, los motivos de los cuales, por qué dejaron cierta organización, ¿ya? Así que es importante eso. De cara un poco a la empresa, ¿ya? Si el reclutador les dio la información de la empresa, el cargo que van a postular, es importante que busquen datos importantes, datos relevantes, estadísticas, si por ejemplo la empresa está en la prensa, si la empresa ha tenido algún logro, a qué industria están apuntando, ¿ya? Cuáles son los valores, las misiones, etcétera, ¿ya? Es importante que sepan esto porque esto va alineado con la visión estratégica que está buscando la empresa. Así que si ustedes logran identificar los valores que tiene la empresa, las misiones, les va a hacer sentido después con las competencias, ¿ya? Porque siempre las empresas buscan cierto perfil de profesional o de candidato o de trabajador que permita generar el mejor match entre uno y otro, ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan identificar esto. Mientras más información tengan de la empresa, mucho mejor y les va a dar una ventaja significativa junto a sus competidores en la entrevista, ¿ya? Recuerden que no participamos solos, ¿ya? Y siempre en la entrevista se manda una terna, nunca se manda un candidato. Entonces, ahí también es importante destacar. Eh, y también sugiero que al momento de presentarse ante la entrevista, elaboren una pauta, ¿ya? Una pauta con los siguientes puntos. Primero, con mis fortalezas, ¿ya? ¿Cuáles son las fortalezas que yo tengo? Eh, Pregunta típica, ¿cuáles son mis debilidades? Una pregunta que cuesta un poco, la gente se asusta cuando le pregunta sobre las debilidades y dice, "Chuta, creo que es malo". No es tan malo. Si uno sabe racionalizar las debilidades, entenderlas, comprenderlas y trabajarlas, no son malas. Por eso aquí puse oportunidad de mejora y no debilidades. Las motivaciones, ya lo mismo al principio. ¿Por qué quiero postular este trabajo? ¿Por qué me hace sentido? ¿Me veo aquí a un largo o corto plazo? Entonces es importante identificar eso, ¿ya? Estoy buscando un trabajo a corto tiempo, a largo tiempo, ¿ya? Y eso también, a la hora que ustedes se presenten con el reclutador o la persona que haga la entrevista, les va a decir, ¿ya? Y las principales competencias que identifican ustedes, ¿ya? Ahora, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? A los que tengan papel y lápiz o las personas que quisieran escribir en el chat, también va a estar abierto para que puedan escribir. Eh, este pequeño ejercicio
nos va a ayudar y comprender un poco cómo identifico mis fortalezas, competencias y debilidades, ¿ya? Así que piensen lo siguiente. Voy a invitar a realizar el siguiente ejercicio, ¿ya? Si yo le preguntara a tu madre, padre, esposo, esposo, hermano, amigo, amiga, líder de equipo, yo mismo, etcétera, sobre tus fortalezas, debilidades y competencias, ¿qué creen que dirían de ti? ¿Cómo se referirían? ¿Cuáles serían las fortalezas que a Juanito Pérez le faltan? ¿Cuáles son, o sea, perdón, cuáles son las fortalezas que Juanito Pérez tiene? ¿Cuáles son las debilidades que Juanito Pérez le falta? ¿Y cuáles son sus competencias más específicas? ¿Ya? Así que lo invito, vamos a dar unos 5 minutitos para que puedan pensarlo y si quieren lo pueden anotar en el chat o en un lápiz, ¿ya? Y si quieren después compartimos también las respuestas de esto, ¿ya? Esto es un ejercicio muy entretenido porque cuando te preguntan, muchas veces uno a veces es muy autorreferente, pero ¿qué es mejor que alguien que te conozca pueda validar esas competencias, esas habilidades, esas fortalezas? De repente, las debilidades uno cuando está en la entrevista no las identifica, pero si yo, por ejemplo, te preguntara, ¿y tu mamá qué dice de ti? ¿Qué crees tú? Si yo le preguntara a tu mamá sobre algo que te falta, ¿qué te diría? Y ahí ustedes al tiro van a pensar y decir, ah, cierto, sabéis que mi mamá me decía esto. Y ahí ustedes también eh, se les va a hacer más fácil identificar estas fortalezas, debilidades y competencias, ¿ya? Ahora, también es importante que cuando ustedes hagan su pauta, por ejemplo, donde van a identificar estas fortalezas, competencias y debilidades, jamás nunca busquen en internet las respuestas más típicas, ¿ya? Porque eso les puede jugar un doble contra, ¿ya? Porque también las personas que entrevistan saben cuáles son las respuestas más tipo y puede hasta dejarlo fuera del proceso de selección. Lo que buscamos en la entrevista más que nada, y yo se lo digo abiertamente, es honestidad ante todo, ¿ya? Quiero estar contigo y que me cuentes un poco quién eres tú, ¿ya? ¿Quién es Juanito Pérez? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué vive? ¿Qué es lo que qué es qué es lo que es lo que le entretiene más? Entonces, es importante ahí siempre trabajar de la honestidad, ¿ya? Así que piensen un poquito esa reflexión, esa pregunta, y si lo quieren, lo van escribiendo en la caja de comentarios. Acá volvemos a lo mismo. Una vez que yo identifiqué las fortalezas, por ejemplo, aquí les dejo 3 ejemplos. Fortaleza, por ejemplo, podría ser una persona amable, ¿cierto? Debilidad puede ser, eh, puedo ser introvertido, quizás, ¿ya? Para mí, personalmente, porque a lo mejor la introversión para otros no es debilidad, sino que una fortaleza, entonces, desde aquí, por lo menos para mí, puede ser una debilidad, una oportunidad de mejora. Tengo que trabajar. Y la competencia última acá que yo dejé como ejemplo podría ser adaptabilidad al cambio, ¿ya? Por sí solo, por sí solo, esa respuesta no dice nada, ¿ya? Porque yo te puedo decir, sí, soy amable, no me dice nada. Te puedo decir, yo soy introvertido, no me dice nada. Y te puedo decir, tengo adaptabilidad al cambio, ¿cierto? Esas preguntas o esos ejemplos son súper relevantes para entender un poco cómo se construye esta entrevista por competencia, ¿ya? Y por qué lo pregunto y cómo ustedes de aquí en adelante debieran afrontar. Cuando yo respondo desde una fortaleza que soy amable, yo te voy a preguntar lo siguiente. Perfecto. Cuéntame, cuéntame una situación donde tú fuiste amable. Puede ser una situación en el trabajo, una situación en tu casa. ¿Dónde fue? ¿Por qué dices tú que eres amable? ¿Alguien te lo ha dicho? Entonces es importante que ustedes cuando digan la fortaleza, por ejemplo, hey, soy amable. Ya, ¿y por qué eres amable? ¿Por qué sientes tú o por qué crees tú que eres amable? ¿Dónde lo ves? ¿Por qué lo ves? Entonces ahí esa respuesta tiene que estar justificada y darle un porqué, ¿ya? Entonces es importante que ustedes cada vez que diseñen su fortaleza, denle un porqué, ¿ya? Nunca lo dejen solo, ¿ya? No existe el amable solo, sino el porqué. En la entrevista, estamos hablando de la entrevista principalmente. Después vamos con las debilidades. Las debilidades las tienen que afrontar de la siguiente forma. Ok, yo soy introvertido, ¿sí? ¿Está claro? Perfecto. Pero yo lo estoy trabajando. ¿Y cómo lo trabajas tú? Mira, lo que pasa es que cada vez que yo voy a la calle y ando caminando por ahí, me acerco a una persona extraña y le hablo. Y así voy trabajando mi introversión. O, por ejemplo, me cuesta preguntar en los negocios por un precio o por algo. Soy tímido. Entonces, lo que hago hoy día, voy nomás y pregunto. Me acerco un poquito y pregunto, ¿cuánto vale esto? Y pregunto. Entonces, así voy trabajando la introversión.
O, por ejemplo, en el ámbito laboral, trato de que cuando estamos en una reunión grupal, trato de hablar, de exponer, de preguntar, de levantar la mano, ¿ya? Así que es una estrategia para poder trabajar la introversión. Entonces, siempre cuando ustedes afronten este tipo de preguntas, primero tengo la variable y después de eso tengo la justificación, ¿ya? Siempre variable más justificación, el por qué. Y la competencia lo mismo, ¿ya? Adaptabilidad al cambio, perfecto. Cuéntame alguna situación donde tú viste esta competencia. ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Por qué crees tú que eres adaptable al cambio? ¿Cuándo te tocó ser adaptable al cambio? ¿Ya? Entonces siempre tienes que justificarlo. Por eso, cuando hagan su pauta y tengan identificadas las competencias, fortalezas, debilidades de su guión personal cuando vayan a participar, siempre denle la justificación, el por qué, ¿ya? Por sí sola no va a tener ni un peso, ¿ya? Así que es importante. Durante la entrevista de trabajo, ¿ya? Cuando lleguen a esta entrevista, siempre es importante que saluden de manera educada y amable, hablen con respeto al entrevistador, mantengan la tranquilidad, evitar conductas que muestren ansiedad o nerviosismo, por ejemplo, morderse la uña, moverte en el asiento, mover las manos cada rato, ¿ya? Eso también puede notar mucha ansiedad y les puede jugar en contra al momento de poder formular su respuesta. Ante una pregunta, siempre traten de pensarla antes, estructurarla y después devolverla, ¿ya? Y siempre la forma directa más, siempre, perdón, siempre tienen que hacerlo de la forma más directa posible, ¿ya? Una de las cosas interesantes que tiene la entrevista por competencia es que el entrevistador va a buscar lo que quiere, o sea, va a buscar la competencia que él está evaluando. Entonces, si ustedes se dan mucha vuelta en la respuesta, probablemente les va a generar ahí una baja de puntuación, calificación cuando la persona revise la pauta, ¿ya? Entonces traten de ir directo al grano, ¿ya? No darse tantas vueltas. Si el entrevistador pregunta sobre ti, esta pregunta es típica y generalmente genera un poco de controversia porque es como, ya, ¿y eres casado? ¿Tienes hijos? Esas preguntas hoy día no son válidas al momento de evaluar competencia. Entonces, por ejemplo, si les preguntan, hábleme sobre ti, ustedes pueden preguntar sobre sus habilidades, por ejemplo, mira, yo manejo Excel, hice un curso de Adobe, de Photoshop, qué sé yo, tengo estudio en tanto, ingeniería comercial, qué sé yo, y mi experiencia laboral es esta, ¿ya? Ahora, son preguntas que probablemente, o sea, tomando un poco estas preguntas un poco más personales, son preguntas que pudieran hacerse, ¿ya? Pero ustedes son libres de responder, ¿ya? O si ustedes sienten la libertad de responder, ningún problema, ¿ya? Pero siempre y cuando sea con respeto y ustedes sientan que no les genera ahí un problema significativo, ¿ya? Pero son preguntas que no se deberían hacer. A veces los entrevistadores lo ocupan como rompehielo, ya, como un poquito para que la persona se relaje y antes de entrar a lo lleno, porque las entrevistas por competencia igual son un poquito duras, el entrevistador generalmente hace que genere este rapport, esta cercanía, mejor dicho, para que pueda desempeñarte mejor forma en la entrevista, ¿ya? Y pueda ser tú. Acá lo mismo, cuando el entrevistador te pida que cuentes más sobre ti, refiérete siempre a temas laborales. En cuanto a temas personales, familiares, menciónalos, solo si te los preguntan o consideras que sea necesario mencionar, ¿ya? Pero no va mucho al lugar. Siempre que uno quiera los menciona, pero no es necesario. Ya. Preguntas por las cuales se podrían encontrar en una entrevista laboral, ¿ya? Hay muchas, y yo también les digo que cada entrevista es diferente, cada entrevistador también es diferente, entonces van a encontrar muchas preguntas, aquí sacamos como un mix de las más comunes, ¿ya? Entonces también acá lo invito a que si, por ejemplo, tienen alguna pregunta que no está acá, déjenla también en la caja de comentarios y lo vamos viendo. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ¿a qué apunta? Hábleme de usted, ¿ya? Es como la pregunta típica para partir la entrevista, ¿ya? La pregunta rompehielo que sea. Entonces, hábleme de usted, ¿ya? Ahí uno puede responder, por ejemplo, no sé, quizás su hobby, mira, soy de formación tanto, me gusta mucho, no sé, la informática, y ahí uno puede también ir soltándose, ¿ya? Que eso es lo que busca, soltarse un poquito. Eh,
Esta pregunta es súper clave. ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Esta podría también ser una pregunta de descarte, ¿ya? Porque, por ejemplo, si la persona no tiene claro de por qué quiere trabajar con ellos, por qué quiere postular, eh, podría denotar un poco de desinterés, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan a dónde van, sepan por qué quieren trabajar con ellos, y esto se ancla de lo mismo, de la motivación, ¿ya? ¿Por qué quiero trabajar en esta empresa y no en esta? ¿Por qué preferí venir a esta entrevista y no a la otra? ¿Por qué este cargo? ¿Ya? ¿Qué es lo que me llama la atención? Entonces ahí ustedes pueden buscar un poco y tiene que ver un poco con la investigación de la empresa, ¿ya? A lo mejor a nivel de beneficio, de carrera profesional, etcétera. Eh, Esta pregunta también es clave. ¿Qué cree usted que puede aportar a nuestro equipo de trabajo? Eh, a mí me ha pasado y he escuchado mucho que, por ejemplo, eh, ¿cuál es el valor agregado que yo puedo entregar a una empresa? Por ejemplo, yo como psicólogo sé entrevistar, pero ¿cuántos psicólogos saben entrevistar? Entonces yo no marco, no hay como una diferencia significativa. ¿Cuál sería mi valor agregado? No sé. Mira, yo manejo conocimiento en inclusión laboral y por lo menos siento que es un conocimiento bastante que es nuevo desde Chile en realidad. Entonces, pocos psicólogos lo manejan, entonces creo que podría aportar de la inclusión. Y ahí tienes como algo que a lo mejor no tiene el resto y te podría subir sobre el resto, ¿ya? Entonces, traten siempre de identificar objetivos distintos, ¿ya? Porque claro, uno puede decir, sí, se juega la pelota, ya, pero ¿qué sabe de diferente juega la pelota? ¿Qué sabe hacer? No, mira, sé hacer amague, se corre rápido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi diferencia frente a otros candidatos? ¿Ya? El valor agregado que le llaman la entrevista tiene que ver mucho con la venta, con saber venderse. Primero, me identifico, sé cuáles son mis fortalezas, limitaciones, competencias, las pulo, las trabajo y después de eso voy a la entrevista y las vendo. Este soy yo. Esto es lo que tengo para ofrecer. Eh, Te van a preguntar también sobre las actividades que realizaba en su último trabajo, perdón, en tu trabajo, ya que puede ser la última o las últimas tres, por eso sugiero siempre que estudien bien su currículum, ¿ya? Porque a veces la memoria es frágil, entonces uno no se acuerda lo que hacía 5 años atrás, no me acuerdo, no sé, y además, por ejemplo, hay gente que ha cambiado de rubro, entonces hay cosas que se olvidan, entonces es importante que estudien sus funciones, qué es lo que hacía en cada trabajo, y cuáles fueron los logros que hice, perdón. Y cuénteme sobre su última experiencia laboral. Eh, y acá la pregunta es típica. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te pasó en ese último trabajo? ¿Renunciaste? ¿No te gustaba? Y ahí uno también te van a hacer las preguntas tipo, ¿ya? Entonces es importante que sepan. Y acá también un consejo, nunca mientan sobre el motivo real de por qué se fueron a un trabajo, porque recuerden que también están los finiquitos y están, por ejemplo, el chequeo de referencia. Entonces, hay empresas que chequean la referencia, entonces, claro, si, por ejemplo, diste una respuesta que no era la real y, por ejemplo, no sé, po, yo me fui porque no me gustó el ambiente laboral y resulta que te echaron por desempeño, o sea, perdón, sí, te echaron por desempeño, son dos cosas diferentes, entonces, cuando llamen a referencia y chequen esa información, vas a quedar fuera instantáneamente del proceso. Así que es importante que siempre sean honestos con la información, porque todo en algún momento se sabe. Ya, aquí vamos a entrar un poquito en la materia que tiene que ver con la entrevista por competencia, ¿ya? Que es hoy día lo que más se ocupa y lo que más tiene validez a la hora de desempeño un candidato. ¿Ya? Predice bastante porcentaje de efectividad a esta entrevista. Se puede decir que es la herramienta más efectiva, ¿ya? Versus los test. Entonces, es importante que si ustedes, por ejemplo, se manejaron bien la entrevista, a lo mejor los test no salieron bien, esto va a primar siempre la entrevista. Y también al final, vamos a contar un poco también de los test, que siempre es un tema controversial, así que también vamos a comentar un poco eso, ¿ya? Entonces, para partir, en la entrevista por competencia no se valora, ya, esto es súper importante, no se valora solo el conjunto de conocimiento, ya, por ejemplo, no sé, eh, tengo Excel intermedio, tengo un posgrado en no sé qué, la habilidad de destreza y de un trabajador, sino sus capacidades para aplicarlo, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo súper básico, el Excel. Ya, tú puedes decir, yo tengo Excel avanzado, ya, pero
cuéntame, en tu trabajo anterior, ¿qué es lo que hacías con Excel? No, mira, sabes que nunca lo ocupé. Entonces, claro, tienes la habilidad, nunca la ocupaste, entonces yo no tengo cómo validar esa competencia. Entonces es importante que eh, la competencia que ustedes señalen e indiquen siempre sea eh, utilizada en el contexto laboral, ¿ya? Entonces es importante que la hayan aplicado en un contexto, en un tiempo específico y con gente que también haya visto eso y validado la información. Porque nosotros como psicólogos tratamos de eh, predecir conducta y desempeño. O sea, la persona que yo elijo efectivamente va a poder hacer bien el trabajo y va a tener un desempeño bueno durante su trayectoria en este en este trabajo en realidad, ¿ya? Entonces, las competencias tienen que ver con 4 puntos importantes, ¿ya? Es un conjunto de estas 4, no son por sí solas. Entonces, siempre la persona tiene que saber ser, saber, saber hacer y saber estar, ¿ya? Esos son los 4 puntos importantes para poder generar una competencia. El saber ser tiene que ser, o sea, tiene que ver un poco con el conocimiento, ¿ya? El conocimiento que tengo yo, ¿ya? Y el conocimiento que yo pongo en práctica de acuerdo a mi estructura de personalidad. El saber, el conocimiento bruto, el Excel, ¿ya? Yo tengo el conocimiento en Excel. El saber hacer es cómo lo aplico, ¿ya? ¿Cómo aplico ese conocimiento de Excel intermedio que tengo yo en el día a día, ¿ya? Hago una macros, hago, no sé, tablas dinámicas, y el saber estar es dónde aplicar ese conocimiento específico, ¿ya? ¿Dónde lo apliqué? Lo apliqué en ese macro, lo apliqué, por ejemplo, para hacer una base de datos gigante, automatizada, para que la gente cuando la buscara apareciera al tiro. Entonces, la competencia se compone de estas 4 variables, ¿ya? Si falta una, la competencia no estaría completa. El modelo más utilizado y el que más se han encontrado ustedes en una entrevista es el modelo STAR. ¿Qué significa STAR? Significa situación, tarea, acción, resultado. ¿Cómo se podría plantear una pregunta del modelo STAR? Cuénteme alguna situación donde tuvo que tomar una decisión importante, ¿ya? Tarea, acción, y cuál fue el resultado de esta acción. O sea, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, hice algo, ese algo generó un impacto, y ese impacto, no sé, se transformó en una felicitación, en un ascenso de cargo, en un aplauso, ¿ya? Entonces es importante que cuando ustedes cuando hagan su pauta, formulen la pregunta en estos 4 puntos, en la situación, ¿ya? ¿Dónde estaba? ¿Dónde era? ¿En qué empresa fue? La tarea, ¿qué estaba haciendo? La acción, ¿qué es lo que hice yo para que generara eso? Y el resultado obtenido al final, ¿ya? ¿Qué se esperaba? ¿En qué terminó? ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? ¿Qué aprendí de eso? ¿Ya? Entonces es importante usted que cuando formulen su pregunta lo hagan bajo este modelo, ¿ya? Que es el que más se ocupa. Hay otro más que el de incidente crítico, pero el que más se ocupa acá es el modelo STAR. Ya, algunas competencias eh, que pudiéramos visualizar. Por ejemplo, tenemos la estabilidad del cambio, el trabajo en equipo, el desarrollo de equipo, el liderazgo, tolerancia a la presión y la negociación, ¿ya? Son ejemplos, hay muchas más, ¿ya? Son bastantes competencias y las competencias se evalúan de acuerdo a la pregunta que hago yo y cómo la persona me responde de acuerdo a esa pregunta. Por ejemplo, mira, Juanito Pérez, cuéntame alguna situación donde te tocó trabajar en el equipo. No, mira, yo trabajé en equipo en la empresa, no sé, qué sé yo, Falabella. Ya, perfecto. Y cuéntame, en Falabella, ¿cuántas personas eran las que estaban trabajando en equipo? No, mira, estábamos trabajando mi compañero, yo y otra persona más. Perfecto, ya. Y ahí, en ese trabajo en equipo, ¿quién era el que daba la instrucción? Yo. ¿Y tú? ¿Por qué diste la instrucción? ¿Te lo preguntaron? ¿Tomaste la iniciativa? No, mira, ¿sabes qué? Yo lo que pasa es que siempre he tenido esa capacidad de poder liderar, entonces levanté la mano y dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que poder tener las capacidades para liderar el equipo, así que creo que me den la oportunidad. Ya, perfecto. Entonces, en ese trabajo en equipo, ¿qué hicieron? No, mira, ¿sabes qué? Nos juntamos, no, o sea, perdón, nos separamos de a uno y empezamos a ordenar la ropa de forma rápida para que pudiéramos terminar lo antes posible.
Ya, ¿y eso qué resultó? No, resultó en que nos felicitaran porque la gente generalmente en Falabella tiende a desordenar mucho la ropa. Entonces, cuando hicimos esto, dejamos ordenadito y se veía más bonito, entonces las ventas, estoy inventando, crecieron más porque a la vista se veía mejor. Entonces entraba más gente y podía la gente encontrar la ropa más rápido. Y ahí identificaste que era una respuesta más completa. ¿Ya? Entonces, es importante que cuando ustedes den una respuesta en modelo de competencia, traten de entregar la información, es como una película, traten de entregar la información lo más claro y precisa posible. ¿Ya? No, nunca se vayan por la tangente, ¿ya? Nunca se vayan, por así decirlo, por las ramas. Si te preguntan A, responder A. Si te preguntan B, responder B. No si te preguntan A, responder B, sino que ir directo a lo que están preguntando. ¿Ya? Y también tenemos, bueno, este tema es bastante controversial, ¿ya? Pero todavía siguen aplicando en algunas empresas y algunas consultoras, etcétera, los famosos test, ¿ya? Como pueden ver, hay distintos tipos de test. Tenemos test de personalidad, ¿ya? Que es el famoso test bajo la lluvia preventivo. Tenemos test de razonamiento, ¿ya? Lógico, puede ser así, un test de razonamiento lógico, que ya generalmente se ocupan para los perfiles informáticos. Se ocupa mucho el test de razonamiento para el tema de desarrollo, de programación, que tienen que tener una capacidad muy amplia de razonamiento. Test de liderazgo, por ejemplo, para detectar posibles líderes. Y un ejemplo también acá, que hay muchos más test, pero aquí dejé como algunos que se repiten bastante, y un test de venta, ¿ya? El test de venta básicamente es para ver si la persona tiene habilidades para la venta. Ahora, la pregunta es, ¿los tests determinan la toma de decisiones para un candidato y otro? No. El test solamente se ocupa para validar información, solamente para eso. Por eso, mi consejo es que cada vez que ustedes se vean enfrentados a un test, respondan siempre desde la honestidad y no desde lo que ven en Internet. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las respuestas que están en Internet son las respuestas tipo, si ustedes, por ejemplo, respondieron algo en la entrevista y en el test respondieron algo que a lo mejor dio una persona que ya se lo había hecho todo el tema, esas respuestas van a ser incongruentes, porque no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con la otra persona. Entonces, yo les sugiero que siempre respondan desde la honestidad, y además los test te dicen, responda lo más honesto posible. Lo primero, hay test que son de repente de lo inconsciente, entonces te dicen, responda lo más rápido posible sin pensar tanto la respuesta. Entonces, el test solamente es para validar la información. ¿Ya? Mira, ¿sabes qué? Esta persona dijo esto en la entrevista, pero me queda una duda. Voy a revisar la persona bajo la ayuda. Ah, ¿sabes qué? Sí, tiene que ver, es congruente, perfecto. Y ahí se genera como esta triangulación. Es solamente para triangular, perdón, y validar la información. No es más que eso. Yo creo que en el proceso de selección, el 80% tiene que ver la incidencia de la entrevista y un 20 a un 10% tiene que ver la incidencia con el test, ¿ya? Jamás van a sacar a gente de descarte por el test. Ahora, si el test está demasiado eh, sesgado, por ejemplo, está muy arreglado, entre comillas, o sea, lo vieron en internet y dijeron, estos son los colores que tengo que elegir, claro, ahí podrían tener riesgo de que puedan quedar fuera del proceso. O pudiera pasar algo diferente, mucho más diferente. Por ejemplo, yo puedo estar postulando un cargo de venta, pero yo no tengo la capacidad de vender. Y a lo mejor busqué en internet, ay, ¿cuáles son las respuestas bacanes para poder para poder tener un buen puntaje en el test de venta? Ya, y lo buscan, lo descargan. Entonces, claro, van y a lo mejor les va bien y quedan por ese test. Pero claro, después cuando ustedes vayan al proceso de entrevista, o sea, perdón, al proceso de trabajo y estén trabajando, probablemente no les va a gustar y van a sentir que efectivamente no era lo suyo. Entonces van a terminar con una frustración y van a decir, chuta, esto no era lo mío. Entonces, estos test también te ayudan a ti a saber un poco quién eres, ¿ya? Cuáles son tu estructura de personalidad, dónde iría mejor, si una persona más que le gusta más trabajar del orden, más desde lo creativo, etcétera, ¿ya? Así que esa es mi invitación. Siempre respondan desde la honestidad. El entrevistador no busca ni pillarte, ni ver el engaño, solamente busca que le respondas desde la honestidad. Y de verdad que cuando apliquen esa norma, les va a ir mucho mejor en la entrevista, ¿ya? Eh, aquí hay otro ejercicio pequeñito también que tiene que ver mucho con el otro, en donde tenemos tres cuadros de fortalezas, debilidades y competencias. Entonces, acá me gustaría que solamente escribieran cuáles son las fortalezas que ustedes identifican, cuáles son las debilidades, oportunidades de mejora que identifican, y cuáles son las competencias que ustedes pueden observar en ustedes mismos. ¿Ya? O sea, yo, Brian Barraza,
tengo esta competencia, tengo esta debilidad y tengo esta fortaleza. ¿Ya? Así que también para que lo puedan ahí efectuar y revisar. Eh, Ahora, sobre las preguntas que no se vienen a hacer en la entrevista, para que también lo tengan ahí claro y tengan ojo, eh, tomando un poco también esto de la inclusión laboral, a ustedes nunca les deben preguntar por el tipo de discapacidad en una entrevista, ¿ya? Recuerden que ustedes los van a hablar por sus competencias, ¿ya? Entonces, si les preguntan por su discapacidad, que ya ahí entramos en unas preguntas un poco más complejas y que no vienen al caso. Entonces, ustedes tienen que dirigir al entrevistador, mira, ¿sabes qué? No me parece una pregunta pertinente y prefiero que me pregunte desde lo que ellos hacen, ¿ya? Entonces es importante que ustedes lo sepan manejar, a no ser, a no ser que ustedes abiertamente indican, mira, ¿sabes qué? Yo tengo cierto grado de discapacidad y también, por lo que yo vivo y tengo, requiero este ajuste. Y eso también es válido, ¿ya? Porque también a la persona que está haciendo la entrevista va a decir, ah, perfecto. Entonces esta persona al momento de, si es que llega a quedar trabajando, va a requerir este ajuste o claro, algún ajuste razonable, que sí. Entonces es importante también, si es que ustedes quieren, ¿ya? Porque generalmente en la entrevista no pasa que te preguntan por el tipo de discapacidad, ¿ya? eh, Toda una cultura que ya se está arraigando mucho también el tema de consultar por los hijos, por si eres casado, soltero, esas cosas como que ya no se están preguntando tanto. Pero si le llegaran a preguntar y ustedes se sienten cómodos, obviamente son preguntas que ustedes no tienen por qué responder si no quieren, pero si ustedes se sienten cómodos y sienten que les va a ayudar a ustedes el proceso, informar el tipo de discapacidad, no hay problema, ¿ya? Ahora también, se me olvidó algo súper importante, que cuando lo llamen al filtro telefónico, que algo que se puede hacer cuando les preguntan sobre algún ajuste, ¿ya? Al momento de prestarse una entrevista, ¿ya? Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, si le tocara hacer algunos test, ¿cómo lo haría? La empresa tiene el software, ahí ustedes también tienen que indicarle a la empresa, mira, sabes que yo tengo discapacidad visual y para poder hacer la entrevista y los test necesito esto. Entonces es importante que ustedes también lo refieran si es que el entrevistador no les preguntó. Eh, bueno, lo mismo para una persona con discapacidad auditiva. Eh, por ejemplo, la entrevista, ¿cómo la haría? Entonces ahí también ustedes den alternativas a, ¿ya? Sabes que yo tengo discapacidad auditiva y prefiero que la entrevista sea por, no sé, por correo, ¿ya? Entonces, o con un intérprete de lengua de señas, ¿ya? Entonces es importante ahí mencionar esos detallitos, ¿ya? Así que eso, eso, eso por hoy, ¿ya? Espero le haya servido mucho el material, espero lo puedan poner en práctica también, ya aprovechando que hoy día hay hartos cargos laborales, así que es una buena instancia para empezar a buscar trabajo, ya, así que nada, que les vaya muy bien en la búsqueda y te doy el pase, cámara. Súper, muchas gracias, Brian. Mira, la verdad es que quedó todo muy claro porque no hay preguntas ni alguna cosa que resolver. De igual manera, los invitamos a que si tienen dudas más adelante nos escriban a nuestros correos de contacto o también puede ser por la página web de Avanza o por nuestras redes sociales. Así que antes de finalizar, les damos las gracias de parte de todo el equipo de Avanza Inclusión a las personas presentes hoy, agradeciendo su interés por participar en esta charla de nuestro primer encuentro virtual. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales porque así se pueden enterar de todas las actividades que vamos organizando constantemente y además recordarles que en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar las cuatro charlas que realizamos de este encuentro en caso de que no hayan podido participar en alguna o que quieran recordar algo o reforzar algún conocimiento. Y por último, agradecemos también a Camila por su apoyo como intérprete de lengua de señas. Así que muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde. Chao, chao.